Bueno, pues como os dije, la actividad TIC de este tema pues va a ser hacer una motecia, en este caso con GeoGebra. Claro, lo primero que tendríamos que ver y pensar es qué es una motecia, ¿vale? Estamos en el tema de semejanzas y una manera de construir eh, figuras semejantes, ¿vale? Pues es a través de una motecia. La definición que os dan aquí, a lo mejor es un poco enrevesada, pero la verdad que cuando la veamos un poquito en detalle, la verdad que yo creo que os va a quedar más o menos claro. Una motecia de centro O y de razón K, ¿vale? Es una transformación geométrica. Recordar transformaciones geométricas que ya vimos el año pasado, esta es otra más, que transforma un punto, ¿vale? En otro alineado con un centro, en este caso con el centro O, de tal forma que ese cociente es la razón que nos daban antes. Mira, si venimos aquí abajo a esta figura, lo ampliamos, ¿vale? Aquí tengo un triángulo, ¿de acuerdo? Bueno, pues este OA dividido entre OA' es esta razón K, ¿vale? Que va a ser la razón de semejanza, es más, entre esas dos figuras. Porque si yo dividiera OB entre OB', me daría el mismo valor. Y si yo dividiría OC entre OC', me quedaría exactamente el mismo valor. Como os comentaba en clase, las razones de semejanza no tenían, en principio, claro, si yo divido dos números positivos, me tiene que dar un número positivo. ¿Qué sentido le doy a una razón de semejanza negativa? ¿Vale? Bueno, pues es que lo que le voy a hacer es, ¿vale? Es cambiarle la orientación. Es decir, lo que voy a hacer es algo parecido a lo que hacíamos el año pasado con las simetrías centrales. De hecho, si la razón es -1, lo que voy a hacer es una simetría central. Todo esto que ahora mismo parece que es un poco enrevesado, seguro que ahora cuando lo veamos con GeoGebra, seguro que lo veis mucho más claro. Bueno, pues vamos a ello y en este caso, en el plan matemático, recuerdo que tenéis un enlace a GeoGebra, si pincháis os lleva, y yo os recomiendo que os bajéis este, el GeoGebra Clásico. Es el que os podéis descargar, lo podéis instalar en vuestro ordenador y con él podéis trabajar de manera offline, generar y luego guardar el archivo que yo os voy a pedir y de una manera muy cómoda. Yo ya tengo abierto por aquí un GeoGebra, aquí lo tengo, en este caso GeoGebra Clásico, aquí lo pone. Bueno, lo primero, como no voy a hacer nada de geometría analítica, es decir, no voy a usar los ejes, pues los voy a quitar lo primero para que no me estorben. Muy bien, pues los puedo quitar. Lo que os voy a pedir acá a todos vosotros es que hagáis la motecia de un polinomio con 5 lados. No tiene que ser regular, cuidado. Puede ser 5, o si alguno quiere hacerlo de 6 o de 7, no hay ningún problema. Pero al menos tiene que tener 5 lados. Como no va a ser regular, pues entiendo que si sois 27 en clase, tiene que haber 27 polinomios diferentes. O bastante parecidos, pero no pueden ser iguales. Bueno, pues en este caso lo primero que tenemos que hacer es construir ese polinomio. Venimos aquí, polígono, 2, 3, 4 y 5. Como os digo, pues el cóncavo, pues el convexo es el polígono, 5 lados, 6, lo podéis hacer en forma de estrella, eso ya un poco como vosotros queráis. En la motecia nos decían que transformaba un elemento, que había un centro de motecia, bueno, pues necesitaremos un punto, pues vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, y aquí tengo el punto. Bueno, pues dentro de todos estos botones se supone que tendría que haber alguno que me hiciera la función que yo quiero. Pues vamos a ver, si yo vengo por aquí, aquí es recordar que el año pasado usamos la simetría axial, la central, la rotación, la traslación, todas estas ya las usamos el año pasado y nos quedaba por aquí uno, ¿vale? Que era este de la homotecia. Pues vamos a pinchar en homotecia y recuerdo que si yo pongo el puntero aquí en la esquina inferior derecha del cuadradito, lo que me pone es lo que tengo que hacer para que me haga lo que yo quiero. En este caso en la homotecia lo que me dice es que elija en este orden objeto, centro y factor de escala, es decir, la razón, es decir, esa razón de motecia, esa razón de semejanza que yo quiero usar. Bueno, pues vengamos a pinchar. Pinchamos aquí, pinchamos en el centro y me aparece un diálogo donde tengo que meter ese factor. Vamos a poner -1, a ver qué pasa. Si os fijáis, lo que me acaba de hacer es una simetría central, que era lo que hacíamos nosotros el año pasado. Es exactamente eso. Bueno, pues para poder juguetear y ver exactamente cómo al aumentar o al disminuir esa constante, pues me aumenta o me disminuye la figura, cómo me cambia la orientación, etcétera, etcétera, vamos a usar una herramienta bastante útil que se usa muchas veces en GeoGebra, que es un deslizador, ¿vale? Vamos a ir hacia atrás, tenemos estos elementos y si os dais cuenta aquí, tengo otro botoncito que es el deslizador. Bueno, pues vamos a pinchar en deslizador. Lo que me va a permitir este deslizador es cambiar de una manera muy sencilla los diferentes valores que yo tengo. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Le vamos a llamar, por ejemplo, puedo pinchar aquí en este botoncito, vamos a llamar el deslizador alfa.
Como veis, me puede valer para números, para ángulos, para números enteros. En este caso van a ser números. Por ejemplo, podemos poner un abanico desde menos 10 hasta 10 y cuando yo lo mueva, pues va a ir de 0,1 en 0,1, por ejemplo. ¿Veis? Yo aquí tengo este deslizador que me va variando desde el 10 hasta el menos 10, de 0,1 en 0,1. Así podría variar la razón de semejanza simplemente con deslizar ese punto. Con lo cual, si yo ahora hago mi homotecia, vuelvo a pinchar en homotecia, ¿qué tendría que hacer? Recuerdo, objeto, centro de homotecia y factor de escala. Pero cuando me sale aquí factor de escala, ¿qué voy a poner? En lugar de poner un número concreto, voy a poner la letra alfa, que va a ser este deslizador que yo he hecho aquí. En este caso, como lo tengo en 2,6, pues me sale muy grande. ¿Veis? Si yo lo voy haciendo así, lo voy moviendo, pues me va cambiando. ¿Vale? Para que se vea mucho mejor todavía, pues puedo, recordad del año pasado, puedo poner líneas auxiliares, que me van a quedar bastante bien. En este caso van a ser 5 líneas auxiliares. Recta, elegimos 2 puntos, es este botón que tengo aquí. Pues por ejemplo, el punto A, vamos a empezar con el A y lo uno con el centro. El B y lo uno con el centro. El C y lo uno con el centro. El E, lo uno con el centro y el D y lo uno con el centro. Me han quedado un poco ahí, un poco raras. Vamos a poner, cuidado, siempre que queramos mover algo, recordar que tenemos que usar este botón de elige y mueve. Vamos a mover esta figura un poco, ¿vale? Incluso la puedo deformar un poquito más, ¿vale? ¿Para qué? Para que se vean perfectamente los ejes. Vais a ver que esos ejes van a ser los carriles a través de los cuales se van a mover. Varias cosas. Vamos a empezar a tunear esto un poco, ¿vale? Lógicamente, esas líneas las puedo poner, por ejemplo, pues puedo cambiar el color. Vamos a poner un color, por ejemplo, naranja y el estilo, pues intermitente. Y vamos a ir eligiendo todas. Estilo, color. Propiedades, color, estilo. Por eso, cuanto el polígono, cuantos más lados tenga, pues más rectas de esto lo voy a tener que hacer, pero va a quedar más chulillo. Bueno, eso ya, pues depende de lo que os queráis complicar. Muy bien, pues ya las tengo, todas estas líneas auxiliares. Si veis, parece que va corriendo a través de esos carriles, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, este punto vamos a renombrarlo, ¿vale? Este punto le vamos a llamar el punto O mayúscula, ¿vale? Se le suele llamar así. Le vamos a poner un color, por ejemplo, rojo y le vamos a poner pues un tamaño un poquito más grande para que se vea bien que es el centro de la homotecia, ¿vale? Incluso a este de aquí, a este polígono le puedo cambiar el color, ¿vale? Le podemos poner un color, pues no sé, verde clarito, por ejemplo. ¿Para qué? Para que este se distinga perfectamente que es el que se va moviendo a un lado y a otro de la homotecia, ¿vale? Mirad qué bien queda, ¿vale? Claro, lo que también me gustaría saber es si realmente lo estoy haciendo bien o comprobar eso que me decían, que esa razón que yo tengo es el cociente, por ejemplo, si yo cojo el punto A, de A a O, o sea, de O a A y de O a A'. Si yo divido esos dos números, me tiene que quedar ese valor de ahí. Bueno, pues así os puedo introducir otro de los elementos que se suele usar también en GeoGebra. Pues para hacer eso que os he dicho que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es poner nombre y usar eso que usábamos el año pasado, que son las cajas de texto. Pinchamos donde queremos ponerla y aquí podemos, por ejemplo, poner, pues como el año pasado, autor, y podemos poner cuarto de la ESO y debajo pues podemos poner homotecia. Está en tamaño grande, vale, perfecto, muy bien. Para moverlo lo podemos poner aquí. Bueno, pues esa cajita el año pasado ya la usamos, pero bueno, pues para poner texto, el autor, algún comentario, pues nos venía muy bien. Pero también nos vale para, o en esa caja de texto, también podemos usar elementos variables. ¿Ya a qué me refiero? Claro, si yo lo que quiero comprobar es que esa razón, ese deslizador que tengo ahí, que en este caso vale menos 1,3, coincide con esa división entre las distancias que hay entre OA y OA', claro, lo primero que tengo que hacer es calcular esa distancia. GeoGebra, si recordáis, nos da o nos permite calcular áreas
incluso la versión 3D, volúmenes, longitudes, ángulos, simplemente con clicar en el elemento. Así de fácil. ¿A qué me refiero? Pues mirad, en este caso vamos a este menú que tenemos aquí y podría calcular ángulos, distancias, áreas, ¿vale? En este caso lo que quiero es una distancia o una longitud. Pues pincho. Y en este caso me dicen que para hallar la distancia entre dos puntos, tengo que elegir dos puntos, un segmento, un polígono. Bueno, pues en este caso quiero el OA y el OA', ¿vale? En ese orden. Muy bien. Siempre, cuando vayáis a mover algún elemento, que no se os olvide, porque si no, la podéis liar. Bueno, pues en este caso, aquí tengo ya esas dos distancias. Lo que quiero hacer es dividirlas. Vale, yo sí puedo manipular. Esto ya son variables. Fijaros que si yo muevo el deslizador, me va a variar, ¿vale? Ojo, me va a variar la distancia OA' porque me varía esta razón que tengo aquí. Bueno, pues eso lo vamos a conseguir con una variable. Dentro de aquí abajo, dentro de las entradas, voy a hacer esa división que yo quiero. Esa división, claro, en este caso no tengo que poner OA y OA', ¿vale? Porque lo que quiero es dividir es la distancia, que es una variable, que si la veis la tengo aquí, ¿veis estas dos? Que las tengo aquí. Estas son las variables que voy a usar, que las tengo aquí en este menú. Pues voy a coger la distancia de OA' dividido entre, en minúscula, la distancia entre OA. Y en este caso, fijaros, me haya quedado clavado en 1, porque estas dos valen igual y efectivamente vale 1. Muy bien. Bueno, pues esto para ponerlo de una manera visual dentro de esta gráfica, podemos volver a usar un cuadro de texto. Bueno, pues en este caso, cuadro de texto lo voy a poner aquí abajo y luego ya lo subo arriba si me hace falta. Claro, yo lo que voy a hacer es calcular esa R pequeña, que va a ser ¿el qué? Va a ser la distancia OA' dividido entre la distancia de OA. Hombre, en este caso, pues a lo mejor en lugar de usar este símbolo, podemos usar este otro símbolo que venimos aquí, el de dividir, ¿vale? Ahora, si en lugar de poner esto, pongo el objeto correspondiente, ¿a qué me refiero con esto? Mirad, si ahora aquí lo que pongo es, en lugar de escribirlo, pongo distancia y me lo pone entre un cuadradito y pongo así dividido y elijo el objeto, como veis aquí tengo todos estos objetos que tengo ya aquí, los puedo usar, ¿vale? Sin ningún problema. Ok, ¿veis? R sea la distancia entre la distancia, es decir, en este caso entre 8,92 entre 8,92. Claro, me gustaría que apareciera el resultado. Como veis, como es un cuadro de texto, no me va a hacer el cálculo. Por eso me creé la variable S, para poder ponerla aquí ahora. Edito. Bueno, cancelar. A ver si... ¿veis lo que pasa? Como no tengo el elige y mueve, pues no. Ahora sí, vale. Bueno, pues yo aquí, al final de todo esto, vamos a ver, me voy aquí al final, puedo poner igual y dentro de estos objetos tiene que estar mi variable S. ¿Dónde? Pues eso ya sí que hay que buscarla. Aquí la tengo. Ok. ¿Veis? Y en este caso, lo único, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un espacio para que quede un poco separado del igual. Bueno, pues aquí tengo la fórmula, es decir, en este caso, además, si la muevo aquí arriba, me queda justo al lado del deslizador. Fijaros, si yo voy moviendo el deslizador 2,3, 2,3, 1,1, 1,1. Es decir, se va cumpliendo perfectamente. Lo único que no consigo es, claro, este valor negativo, ¿vale? Dentro de la homotecia no lo consigo al hacer las divisiones porque estoy dividiendo dos distancias y eso no lo puedo conseguir. Pero así queda de una manera bastante visual. Como veis, puedo mover el deslizador, puedo mover el centro de homotecia, puedo mover la figura, puedo deformar la figura, ¿vale? Lo puedo hacer y podéis comprobar que esto es una manera, ¿vale?, de obtener figuras semejantes. Bueno, pues os dejo, este es el ejercicio que quiero que hagáis con vuestro polígono y, como os digo, podéis tunearlo de la manera que queráis, podéis poner los colores que queráis, ¿vale? Ahí así que lo dejo todo un poco abierto a vuestra imaginación. Pues nada, cualquier duda me comentáis. A por ello, valientes.